Hola amigos, ¿cómo están? Les habla el profe Dan y sean bienvenidos a esta la cuarta parte de la resolución de la prueba de matemáticas para bachillerato por madurez 2020 fase C. Vamos a continuar donde lo habíamos dejado. Vean que dice aquí ejercicio número 30, que sea la recta dada por y igual a 5x menos b. Dice, si 1,3 es un punto contenido en esa recta, entonces, ¿cuál es la intersección de la recta con el eje y? Ok, veamos en el caso que tenemos, si bien ecuación de la recta en términos de y, x y b, también nos están dando un par ordenado en la forma x, y. Es decir, este par ordenado que nos están ofreciendo acá nos provee información que podemos reemplazar en dichas respectivas variables en la ecuación. Es decir, en lugar de la y, puedo considerar un 3. En lugar de decir 5x, puedo considerar 5 por 1. Recordando que un coeficiente a la par de una variable, pues siempre considera una multiplicación implícita en medio de ellos. El menos b, pues lo vamos a dejar como menos b. Pero más importante que todo esto es tomar en cuenta que toda esta expresión la podemos trabajar como si fuese una ecuación de las que se ingresan en la calculadora científica y de las que se resuelven con el comando del Shift Calc 10 igual. Escribo el comando aquí para que no lo olvidemos. Vamos a trabajar con el Shift Calc, vamos a corregir, 10 y botón igual. Recordando que los que trabajan con ClassWiz tienen que utilizar este botón igual dos veces. Ok, así que para el caso, vamos a ver, procederemos a ingresar la ecuación. Vamos con el 3, alfa calc, para ingresar el símbolo del igual, 5 por 1 menos la variable que en este caso, recordemos que en la calculadora utilizamos siempre incógnita x. Esto para que la calculadora no se pierda buscando variables que no conoce. Ok, teniendo ya esto ingresado, procedemos entonces con el comando. Botón Shift, botón Calc, voy con el 10 positivo y luego dos veces al botón igual. En este caso, el resultado me está dando x igual a 2. Lo que interpretamos más bien y decimos que en la ecuación b toma el valor de 2 entonces. De ahí que ya tendríamos pues información suficiente para expresar la ecuación de la recta en términos de y y x. Ya, digamos, el 5x lo expresamos tal cual como estaba, pero ahora en vez de decir menos b, cambiando la letra por el número, diríamos menos 2. Muy bien. Ahora bien, que si queremos encontrar lo que es intersección con el eje y, pues todo lo que necesito es tomar la parte algebraica, o mejor dicho, la parte que tengo posterior al igual, ingresarlo en la calculadora y asignarle a la x el valor de 0, para así conocer cuál sería pues la imagen de 0 o el valor en y que le corresponde a 0. Esto lo haríamos pues con el comando del calc 0 y botón igual. Asterisco para los que tienen ClassWiz, ya se imaginarán lo que significa. Así que, en el caso, solamente tendríamos que ingresar en la calculadora la parte del 5x menos 2. Procedo por acá y le damos en este caso al botón calc de forma directa. Tocamos el botón 0 y le damos al botón igual para ver qué resultado nos responde la calculadora. Este último resultado que nos da lo interpretamos como un valor en y, porque es la imagen de 0 para esta recta o para esta función lineal, que si no lo había mencionado anteriormente. Así que en este caso, y igual a menos 2, que decimos que el punto de intersección de la recta con el eje y vendría siendo de coordenadas en la forma x, y de 0, menos 2. Vean que en este caso, pues la opción ahora sí se deja visualizar. Vendría siendo la opción D como respuesta correcta para este ejercicio 30. Y con esto dicho, una vez iniciados, podemos proseguir con el siguiente ejercicio. Se viene ahora ejercicio 31 que dice, considere las siguientes proposiciones referidas a la función f de la forma f de x igual a log base m de x, tal que el 64,3 es un elemento del gráfico de f. Vemos por un lado que me dicen que f es decreciente y por otro lado que la inversa de f corresponde aparentemente a f inversa, así se lee, de x igual a 4x. Perdón, 4 elevado a la x. Una confusión a la cual hay que tenerle cuidado. Esta x me la están dando como un exponente. Ahorita profundizo en eso. Primero, ya podrán hacerse la idea que esta expresión algebraica que nos están dando corresponde a una función del tipo logarítmica, ¿correcto? Una función que si bien se caracteriza por tener logaritmos en su expresión algebraica. Se sobreentiende ese punto. El tema está en que nuevamente este tipo de expresiones, primero comentarles que el f de x lo podemos interpretar como si fuese y, y el resto de la expresión pues está
tal cual como está, no le va a aplicar ningún cambio significativo, pero hago mención de esto por el par ordenado que me están ofreciendo dentro del enunciado. Estoy viendo que me hacen mención de un 64,3, que se puede entender como un par en la forma X, Y. Eso nunca va a cambiar en cuanto al orden de cómo interpretamos estos elementos. Y pues tienen nuevamente la misma finalidad. Puedo inclusive casi dar por hecho que cada que un par ordenado y una representación algebraica, casi que a la segura podré cambiar las variables correspondientes con los valores respectivos que le competen. Cambio la y por el 3 en este caso y, por ejemplo, el logaritmo base m lo vamos a mantener como logaritmo base m, si bien. Y la x, pues ahí sí es cierto que tendríamos que cambiarlo por el 64 en este caso. Ok. Una vez hecho esto, pueden hacerse la idea que dicha expresión también se puede ingresar en la calculadora como una ecuación que se puede resolver con el Shift Calc. Así que procederé frente a ustedes. Ingreso el 3, ajá. Luego ingreso el alfa calc, correcto. Luego, el botón de logaritmo que utilizamos nosotros se encuentra pues en este lugar para poder ingresar la base y el argumento que le corresponde. Según recuerdo, en las calculadoras digits también se encuentra muy parecido en esta región, para que pues lo ubiquen y hagan uso de dicho botón. En la base, en vez de hablar de una m, vamos a ingresar la incógnita x, que nunca nos falla para resoluciones de ecuaciones. Y luego el 64 como argumento. Eso no cambia. Luego, lo que es a la hora de resolver la ecuación, mantenemos siempre el mismo comando del shift, del botón calc, luego el botón 10 y el botón igual. Eso no cambia en lo absoluto. Así que procedo, una vez ingresada la ecuación, a darle a esta serie de comandos. Botón Shift, botón Calc, le doy al 10 y le doy al igual. Correcto. Y obtengo el resultado x igual a 4. ¿eh? Es decir, que m en realidad vendría siendo igual a 4 entonces. Y por implicación, podemos decir entonces que la función en realidad debería darse en la forma f de x igual, en vez de decir a log base m de x, cambiando la m, estaríamos diciendo más bien log base 4 de x. Y con esto, ahora sí puedo hacer un par de análisis muy rápidos en cuanto a las dos proposiciones que nos dan. Por ejemplo, respecto a la primera proposición, ¿cuándo decimos que es creciente la función? Pues básicamente decimos que es creciente cuando la base, en este caso cuando m es mayor que 1. Vamos a plantearlo de esta forma. Pero podríamos decir que la función sería decreciente si en este caso la base logarítmica, es decir, la m, tuviera valores, qué sé yo, intermedios entre el 0 y el 1. Más o menos planteado de esta manera, correcto. Así que todo lo que nos queda es afianzarnos o verificar, pues, del valor de la base logarítmica que hemos obtenido, que en este caso es 4, que sobra por mucho decir, es mayor que 1. Y como es mayor que 1, entonces se dice que la función es creciente. Y siendo de esa forma, nos damos cuenta que lo que nos dicen en la primera proposición no es consistente para nada con lo que hemos descubierto nosotros. Así que primera proposición, en absoluto, completamente descartada e incorrecta. En cuanto a la segunda proposición, vean que este formato o esta expresión algebraica que nos están dando corresponde a lo que se conoce como una función exponencial. Y en las funciones exponenciales, pues tomamos esta consideración de la mano con las logarítmicas. Voy que se los escribo. Se dice que una función logarítmica y una función exponencial pueden ser inversas entre sí. Pero esto sí, solo si cumplen una condición muy específica. Vamos a ver, entre sí, solo si sus respectivas bases son iguales. En otras palabras, si a la hora de revisar lo que viene siendo el criterio de la función logarítmica y el criterio de la función exponencial, podemos notar que en ambos casos se da exactamente la misma base en cuestión. Lógicamente, uno en forma logarítmica y otro en forma exponencial, pero vienen siendo el mismo valor. Y esa condición basta y es suficiente para poder relacionar una función logarítmica con una exponencial como si fuesen inversas entre sí. Por tanto,
podemos aceptar que la inversa de esta función logarítmica corresponda pues al criterio que nos han dado. En otras palabras, la segunda proposición se da por verdadera, por consecuente se marca opción D como respuesta correcta para el ejercicio 31 y dicho de esta manera, procedemos a revisar y a realizar el segundo ejercicio. Dice por acá que para responder los ítems 32, 33 y 34, consideren las siguientes representaciones de la función f. Nos dan pues la representación gráfica de la función y también nos dan una representación algebraica de la misma, de la cual puedo ver que me están dando una función cuadrática por dos razones. La primera, puesto que la gráfica es una parábola, en este caso particular con cada para arriba, y en segunda instancia, pues por el hecho de que el criterio tiene un x al cuadrado. Lo demás, pues es un plus, representa de forma general a este tipo de función, pero solamente el x a la 2 me es más que suficiente para determinarlo como una función cuadrática. Con ello, entonces, revisamos un momentito el ejercicio 32. Lo primero que me dice es que a es menor que 1. ¿Y cómo poder determinar esto? Pues rápidamente, según el comportamiento de la gráfica, ya que si la gráfica es cóncava para arriba, normalmente lo que se dice es que el coeficiente a le corresponden valores mayores que 0. Es decir, los valores de a son absolutamente positivos. Mientras que si la gráfica fuese cóncava para abajo, entonces en estos otros casos diríamos que a tomaría valores estrictamente menores que ceros. En otras palabras, sería estrictamente con valores negativos. El problema, profundizando un poquito, la proposición 1, es que el a menor que 1 no me dice tajantemente que el valor de a vaya a ser absolutamente positivo, ya que puede tomar valores de 0 o valores menores que 0 eventualmente. Así que para efectos, solamente si me lo hubieran dado en este formato, ya hubiera aceptado sin ningún problema la proposición, pero como no es de esa forma, dicha primera proposición se descarta y se dice que es falsa. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos una situación con la expresión b cuadrado menos 4ac igual a 4, que por si les suena un poquito la expresión, esto corresponde a algo que llamábamos desde noveno como el discriminante, que normalmente se expresa en la forma de b al cuadrado menos 4 por a por c. Todo bien. Hay una situación interesante con el discriminante, y es que se relaciona con el tema de las intersecciones, voy a escribirlo por aquí, con el eje X. ¿Qué pasa? Que pueden haber casos en los cuales la gráfica corta en 2 puntos, o en un punto, o tal vez en 0 puntos con la gráfica, o sea, la gráfica con el eje X. Y según sean los casos, tenemos diferentes conclusiones que podemos tomar sobre el discriminante. Por ejemplo, si fuera en 2 puntos de la intersección, diríamos que el valor del discriminante vendría siendo mayor que 0. Si solamente intersecaran en un único punto, entonces el valor del discriminante automáticamente se dice que es igual a 0. Y en última instancia, si la gráfica no interseca en absoluto con el eje X, decimos en este último caso que el discriminante le corresponden valores, pues en este caso, estrictamente menores que 0. Siendo de esa forma, se los pongo desde dos perspectivas. Si lo veo primeramente de la forma gráfica, yo veo que solamente hay un punto de intersección. Y como solamente hay un único punto de intersección, me veo obligado a decir que el discriminante le correspondería a un valor de 0, lo cual compromete mucho lo que me están diciendo en esta proposición tal cual. Si lo vemos al revés, si lo vemos desde lo que nos plantea la proposición, que el discriminante es igual a 4, es decir, un valor mayor que 0, eso significa que la gráfica debería estar cortando al eje X en 2 puntos, es decir, debería tener una apariencia como esta. Pero, como no se da la situación como nos la proponen, entonces decimos que la segunda proposición viene siendo falsa, al igual que la primera, cosa que en consecuencia nos lleva a marcar la opción B como respuesta correcta, ya que ninguna de las proposiciones resultaron verdaderas. Dicho de esta forma, podemos proseguir ahora con el siguiente ejercicio. Veamos ahora ejercicio 33, que dice considere las siguientes proposiciones. La primera dice que f es decreciente en el intervalo que va de menos infinito a menos 1, y la otra proposición dice que c es mayor que 0. Bueno, pues para apoyarnos un poquito gráficamente, voy a hacer una emulación de la gráfica que nos habían planteado. Si no mal recuerdo, habíamos visto que la gráfica cortaba el eje X justamente en el punto 4. Así que hago la señalización y presento pues las curvas
que se dan en dicha parábola. Correcto hasta acá. Hecho de esta forma, analizamos rápidamente la primera proposición. Hay que notar que dicha gráfica, leyéndolo siempre de izquierda a derecha, se alcanza a percibir un comportamiento decreciente que se da desde el menos infinito hasta el 4. Es decir, si nos basamos en toda la información que nos da el eje X, podemos ver que dicha gráfica muestra un comportamiento de descenso, repito, en el intervalo que va de menos infinito hasta 4. En este punto, confío en que la mayoría estemos en absoluto de acuerdo. Pero de ahí viene entonces un pequeño razonamiento o un argumento lógico que analizar. En primera instancia, considerar, bueno, f de hecho es decreciente en este intervalo. Lo voy a indicar una vez más, en el intervalo que va de menos infinito hasta 4. Como primera premisa, es imbatible. Ahora, consideremos esto. El hablar del intervalo de menos infinito hasta 4, ¿será que contiene en su interior todos los elementos que van desde menos infinito hasta menos 1? Todos estos elementos se ven implícitamente contenidos en este intervalo en morado. Pues resulta que sí. Es decir, podemos afirmar sin ningún problema que el intervalo que va de menos infinito hasta menos 1 está enteramente contenido, está contenido perfecta y precisamente en este otro intervalo o en este otro conjunto que ya había mencionado recién. El simple hecho de poder verificar estos primeros dos principios me permite concluir con todo el peso de la palabra que la función en efecto vendría siendo decreciente perfectamente en el mismo intervalo que va de menos infinito a menos 1. Intentando resumir un poco, estamos diciendo que si ya hemos verificado que la función tiene este comportamiento de decreciente para todo el intervalo que va de menos infinito a 4, pues en particular también lo va a cumplir para el intervalo que va desde menos infinito hasta menos 1, sin ningún problema. O sea, va a seguir siendo decreciente en este otro intervalo también. Por tanto, la primera proposición, sin problema, se acepta como verdadera. La segunda proposición es todavía más sencilla, porque para la segunda proposición todo lo que tengo que hacer es revisar dónde es que se da la intersección con el eje Y. Y para ello, pues reviso nuevamente la gráfica, que a pesar de que no me han mostrado que corte explícitamente con el eje, sabemos que la continuidad de dicha gráfica, tarde que temprano, cortará al eje Y en algún punto, del cual se deja ver que está más arriba de la coordenada 0 en Y, lo que significa que efectivamente va a corresponder a un valor positivo. Y este valor positivo se traduce como un valor mayor que 0. Así que sin ningún problema, esta segunda proposición también se acepta como verdadera. Siendo de esta forma que las dos proposiciones, ambas resultan verdaderas, y con ello pues marcamos la opción A como respuesta correcta para este ejercicio 33. Dicho de esta manera, podemos proseguir tranquilos con el siguiente ejercicio. Veamos ahora el ejercicio 34. ¿Qué nos dice? Considere las siguientes proposiciones. La primera dice que B es menor que 0 y la segunda me dice que f de 6 es igual a f de 2. Pues a checar de ellas cuáles vendrían siendo verdaderas, ¿verdad? Para ello, me devuelvo nuevamente a la gráfica y pues tomo ciertas características de la gráfica según su posición horizontal. Es decir, dependiendo de la posición del vértice, si es que está desplazado a la derecha o a la izquierda del eje Y, ¿verdad? Y también pues tomar en cuenta la concavidad de la gráfica como tal. ¿Por qué? Porque pues resulta lo siguiente. Podemos considerar tal vez unos 4 casos distintos. Voy a considerar 4 planos cartesianos. Si me disculpan, vamos a considerar 4 casos distintos en los cuales la gráfica se puede presentar en 2 de ellos cóncava para abajo y en 2 de ellos cóncava para arriba. Entonces, de estos casos que obtengamos, vamos a conocer cómo se interpreta lo que es el coeficiente B. Para comentarles, el coeficiente B nos da información, repito, sobre el desplazamiento horizontal que puede tener el vértice respecto a la gráfica. Como les digo, son 2 casos en los cuales la gráfica puede estar cóncava para abajo, o bien, vamos a ver, o bien 2 casos en los cuales la gráfica sea cóncava para arriba. Cuando es cóncava para abajo, les cuento, el valor del B depende directamente de cómo se ha dado la traslación o el desplazamiento.
Es decir, si está desplazado hacia la derecha, digo que b es mayor que 0. Si está desplazado hacia la izquierda, digo que b es menor que 0. Sin embargo, cuando la parábola es cóncava para arriba, el comportamiento del b se vuelve contrario a lo que entenderíamos a nivel de dirección. Es decir, para que tomen en cuenta y para que se lo aprendan, cuando se desplaza hacia la derecha, b en este caso es menor que 0. Y cuando se desplaza hacia la izquierda, decimos que b es mayor que 0. De toda esta información que se les está brindando, la que corresponde a lo que nosotros estamos trabajando viene siendo este caso particular de acá, ya que la gráfica en este caso está desplazada hacia la derecha. No importa, digamos, cuántos puntos de intersección tengan con el eje X, es nada más cuestión de saber si el vértice está más a la derecha o a la izquierda de la gráfica, y también en función a la concavidad de la curva. El conjunto de todos estos síntomas nos lleva a concluir que B, en este caso, sí es menor que 0, y por ende, la primera proposición se acepta como verdadera. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos la situación en la segunda propo que dice que f de 6 supuestamente es igual a f de 2. La pregunta lógica es, ¿cómo averiguar esto? Pues para ello tendríamos que analizar dónde se ubica el 2 y el 6 en el eje X. Pues el 2 claramente lo encontraríamos 2 unidades un tanto más atrás de donde está el 4. Vamos a ver, marco una unidad y otra unidad para la izquierda. Y marco este punto en particular. Hacia la derecha, marco también otras 2 unidades y en este punto particular es donde puedo encontrar el 6. Repito, aquí estaría el 2 y aquí estaría el 6. Ahora, ¿qué situación corresponde? Pues tomar en cuenta que el 4, como vértice de la parábola, como punto más bajo de la parábola, este 4 me funciona como eje de simetría para esta curva, provocando que todo lo que suceda de un lado de la figura y del otro lado de la figura, si están a iguales distancias horizontalmente, entonces van a ser completamente simétricas con respecto a este eje en azul, provocando que, por ejemplo, la imagen del 2 y la imagen del 6 tengan que estar necesariamente a la misma altura con respecto al eje de simetría. Y no solo con respecto al eje de simetría, sino también en consecuencia con respecto al eje Y. Es decir, que la imagen de 2 y la imagen de 6, vamos a ver, si aquí yo tengo la imagen de 2 a la altura correspondiente y si aquí yo tengo la imagen de 6 a su altura correspondiente, y como ambos aterrizan en la misma coordenada en Y, entonces es válido aceptar que f de 6 y f de 2 sean equivalentes, sean iguales. Por lo tanto, esta segunda proposición también la puedo aceptar por verdadera y por ende marcamos opción A como respuesta correcta para este ejercicio 34, donde que pues dicho de esta manera, podemos proseguir con el siguiente ejercicio. Se viene ahora ejercicio 35, que dice, considere las siguientes proposiciones referidas a la función cuadrática f de la forma ax cuadrado más bx más c, con a mayor que 0 y vértice en 0, menos 3. Ah, ¿qué me dice? El ámbito de la función f corresponde a menos 3, más infinito, mientras que el valor del b aparentemente corresponde a 0, me dice ahí. Para poder analizar estas proposiciones, tengo que interpretar con bastante cuidado la información del vértice que me dan y respecto al a mayor que 0 que me dicen respecto a esta función cuadrática. De hecho, si nos acordamos de lo dicho en ejercicios previos, sabemos que cuando a es mayor que 0, esto se relaciona con que la gráfica viene siendo cóncava para arriba, en este caso. Pero no solo eso, sino también muy importante tomar en cuenta que el vértice está marcado en el 0, menos 3. Es decir, que este punto en particular le corresponden las coordenadas 0, menos 3. Esto me da información muy importante. La primera, considerar que con respecto al eje X, el vértice se encuentra por debajo del eje X. En particular, 3 unidades por debajo del eje X. Y otra información importante que me dan es que respecto al eje Y, dicho vértice pasa exactamente por el eje Y. O, si bien, o sea, está contenido perfectamente en el eje Y. ¿Por qué? Porque me lo están dando en la forma 0, algo. Este tipo de coordenada, de una vez, lo asimilamos o lo interpretamos como un punto ubicado en el eje Y. Vean lo rápido que ahora podemos visualizar nuestra función como tal. Y con ello, ahora sí, checamos las proposiciones. La primera que me dice que el ámbito de f dice que corresponde al intervalo que va de menos 3 a más infinito.
Pues tomando en cuenta que el ámbito se lee con respecto al eje y considerando también que va desde el punto más bajo en Y hasta el punto más alto posible, es decir, desde este punto más bajo hasta lo más alto posible, que vendría siendo más infinito, y repito, con referente al eje Y, pues según todas estas pistas, puedo dar por aceptado que el ámbito esté bien expresado, puesto que va desde la imagen más baja, -3, hasta la imagen más alta que continúa infinitamente hacia arriba. Primera proposición, sin ningún problema, verdadera. Para la segunda proposición, aquí tenemos algo muy rápido que analizar, que tiene cierta relación o incluye, digamos, un caso extra por encima de todos los casos de desplazamientos horizontales que habíamos visto para la parábola, para la gráfica. En este caso, cuando el desplazamiento es nulo, y lo voy a escribir de esta forma, vamos a ver, aquí. Cuando el vértice se encuentra contenido en el eje Y, decimos en ese caso que el valor de B es igual a 0. Y esto aplicaría perfectamente igual de bien, indistintamente si la parábola fuese cóncava para arriba o fuese cóncava para abajo. Así que, pues, para el caso, perfectamente puedo aceptar que el valor de B corresponde a 0, dada la alineación centrada que tiene esta parábola con respecto al eje Y. Así que, pues, dicha proposición se marca como verdadera, por ende, se marca opción A como respuesta correcta para este ejercicio 35, y con esto dicho, proseguimos a trabajar con el siguiente ejercicio. Dice ahora ejercicio 36. Dice que el salario mensual de un vendedor de una tienda está compuesto por un monto fijo de 285,000 colones, voy que el monto fijo me ha interesado, más 5,000 colones por cada artículo que venda durante este mes. Dice, si en el mes de agosto el salario del vendedor fue de 465,000 colones, entonces, ¿cuántos artículos vendió en ese mes? Pues para ello podríamos plantearlo de forma indirecta como el desarrollo de una operación lógica que compacte o sintetice toda la información que nos da. Por ejemplo, consideramos un monto fijo de 285,000 colones que son inevitables, pero a esto le vamos a sumar los 5,000 colones que se multiplican pues por la cantidad de artículos que venda este vendedor tal cual, ¿verdad? En alguno de los casos, revisando las opciones, alguno de ellos tiene que darme un resultado igual ¿a cuánto? A 465,000 colones en la sana teoría. Para lo cual habría que revisar en cada opción en cuál de ellos se da este resultado. Una forma rápida en la que podríamos hacerlo sería tomando el 285,000 más 5,000x para no tener que estar borrando la pantalla. Y lo que voy a hacer es que voy a trabajar con el comando calc. Y dentro del comando calc, lo que voy a hacer es asignarle a la x el valor que hay en cada opción. Y al final le daría el botón igual. Revisaría de forma inmediata cada una de las opciones hasta ver en cuál de ellas me da el resultado de los 465,000 que me dice el ejercicio. Entonces, comienzo dándole al botón calc, ingresando el valor de la opción A, que es 36. Le doy al botón igual y veo que se me ha ahorrado mucho trabajo. Aparentemente la opción A me satisface perfectamente la condición. Les doy el chance para que ustedes revisen las demás opciones, pero por mi parte me conformo con marcar en este caso la opción A como respuesta correcta y de ahí tranquilamente procedo a trabajar con el siguiente ejercicio. Dice ahora ejercicio 37 que en una tienda deportiva tienen a la venta balones del tipo A o del tipo B para la práctica del baloncesto. Dice que si Juan compró en la tienda 3 balones del tipo A y 2 del tipo B y pagó 120,000 colones, 120,950 colones, mientras que Andrea canceló en la misma tienda 81,950 colones por un balón tipo A y 3 del tipo B. Entonces, ¿cuál es el precio en colones de un balón tipo A? Vamos a ver, para esto, bueno, sería declarar un par de variables. Por ejemplo, una variable X que sería para los para los balones del tipo A y una variable Y para aquellos balones que son del tipo B. Y considerar un par de ecuaciones que expliquen o ilustran muy bien la situación que se está dando
para la compra de Juancho y para la compra de Andrea. Para la compra de Juancho, tenemos que por la compra de 3 balones del tipo A más 2 del tipo B, dice que a este caballero le toca pagar un total de 121.950 colones. Mientras que por el lado de Andrea, por la compra de un balón del tipo A más 3 balones del tipo B, tenemos en este caso que la señorita paga un total de 81.950 colones. Muy bien. Esto que tenemos acá, en el bajo mundo de la matemática, le conocemos como un sistema de ecuaciones lineales, de dos incógnitas en este caso. Y dicho tipo de sistemas se dejan resolver con una cierta configuración en la calculadora científica, donde que, por ejemplo, si ustedes son portadores de una calculadora gris de la CFX 570, basta con que entren al MODE 5.1. Mientras que si, como yo, trabajan con una clase WIS, entonces pueden entrar al menú A1.2. Esto pues para que podamos resolver de forma sumamente inmediata esta situación, este ejercicio. Vamos a ver, yo procedo a darle al botón menú, luego al A que está escondido dentro de este botón de negativo, ¿correcto? Luego al 1 y después al 2. Para los que trabajan con ClassWiz se van a encontrar con este sistema de ecuaciones y los que están con FX 570 van a ver como una especie de cuadrícula o una especie de tabla de la cual hay que llenar los espacios con los coeficientes que nos ofrecen en dicha ecuación. Es decir, solamente hay que ingresar el 3, el 2, el 121.000 y pico, y así cada uno de los valores, donde que por cada valor que se ingrese, se toca el botón igual para que la calculadora inserte la expresión y nos desplace al siguiente espacio. Ingreso el 2, toco el botón igual, se inserta la expresión y me he desplazado. Luego voy con el 121.950, le damos al botón igual y ven que nuevamente se ha insertado la expresión y nos han desplazado al siguiente espacio en blanco. Y así sucesivamente con las demás expresiones. Una vez hecho esto, ahora sí, nada más habría que tocar una vez más el botón igual, aplicado para todo el mundo, donde que al hacerlo vamos a encontrar, ahora sí que sí, lo que vendría siendo el valor real para la variable x y también para la variable y. Vean que en este caso x tomaría el valor de 28.850, procedo a escribirlo aquí en el papel, mientras que para la variable y basta con tocar otra vez el botón igual para ver el precio que le corresponde o el valor que le corresponde. Veo que es de 17.700. Puede darse la situación de que en un ejercicio arbitrario aparezcan estas dos expresiones en las respuestas o en las opciones como tal. Y para ello, para evitar confusiones, todo lo que tenemos que hacer es revisar con extremo cuidado qué es lo que nos está preguntando el ejercicio. En este caso era que preguntaban por el precio en colones de un balón del tipo A. ¿Qué variable le correspondían a los balones del tipo A? Variable X. ¿Y qué valor le encontramos a la X? 28.850. Por consecuente, procedo tranquilamente a marcar opción D como respuesta correcta para este ejercicio 37 y con esto dicho, procedo a trabajar con el siguiente ejercicio. Se viene ahora ejercicio 38 que dice la distancia de V en metros que recorre un auto luego de que el conductor aplica el freno está dada por esta expresión que no voy a leer de momento, donde V por sí solita representa la velocidad en kilómetros por hora que llevaba el auto antes de que el conductor aplique el freno. ¿Cuál es la distancia en metros que requiere un auto para detenerse si viajaba a 80 kilómetros por hora una vez que el conductor aplica el freno? Bueno, antes de analizar a fondo el ejercicio, primero voy a devolverme al modo normal de la calculadora, que para cualquier modelo aplica tocar el botón menú o el botón mode y luego tocar el 1, que es el modo computacional de la calculadora, el modo tradicional. Ahora sí, que me estaban preguntando por la distancia. ¿Cuál es la distancia en metros que requiere un auto para detenerse si éste viajaba a 80 kilómetros por hora? Es decir, pongan mucho cuidado que aquí me están preguntando por la variable d y partimos de que el dato que nos dan es el valor en v. En otras palabras, basta con más que suficiencia, basta con ingresar esta expresión en la calculadora, tal cual como está el criterio de esta función. Voy de la mano con ustedes, fracción 1 sobre 2, adelante, abro paréntesis, abro fracción,
ingreso la variable x sobre 10 en este caso, cierro paréntesis y elevo a la 2, tal cual como me lo propone la función. Y aquí me están diciendo que viajaba a 80 kilómetros por hora, así que pues en este caso esta v la puedo cambiar, o mejor dicho, le puedo asignar el valor de 80. Y esto lo hacemos pues con el comando del calc. Es decir, le damos al calc, al 80 y al botón igual. Recordando indicaciones especiales para los que tienen ClassWiz. Así que le doy al botón calc, ingresamos el 80 y le damos al botón igual. No hay más ciencia, señores. Tenemos que la distancia requerida vendría siendo en este caso de 32 kilómetros, en metros en este caso. Así que se marca pues opción C, respuesta correcta para este ejercicio 38, y así de forma inmediata podemos proseguir con el siguiente ejercicio. Dice ahora ejercicio 39. En una microempresa productora de jaleas naturales, han determinado que la ganancia mensual G de X en colones por la producción y venta de X cantidad de paquetes de jalea se puede modelar con la función G de X igual a 4800X menos 32X a la 2. ¿Cuántos paquetes de jalea deben producir y vender para lograr la ganancia máxima? Pues, dada la forma en la que me plantean esta pregunta, hay ciertos tips o cierto parkour que podemos aplicar para evitar fórmulas nuevas a memorizar. Y es que, bien, podría agarrarme del criterio que me están dando en la calculadora, ingresarlo en la pantalla, digo, en el examen y pasarlo a la calculadora. Por ejemplo, el 4800 alfa X, así tal cual como me lo estaban planteando en el examen. Otra vez, alfa X elevado a la 2. Y lo que haríamos sería ir probando cada uno de estos posibles valores en X. Tengamos en cuenta que X corresponde pues a la cantidad de paquetes de jalea que se puede, digamos, que se venden, que se producen y venden. En este caso, habría que preguntarnos, ¿cuál es la ganancia que se obtiene al producir y vender, por ejemplo, 75 paquetes de jalea? Así que voy a darle al botón calc, es más, presento el comando para todos, voy a darle al botón calc, voy a ir probando cada una de las opciones y después iré a darle al botón igual. ClassWiz, bueno, 2 veces al botón igual. Así que en este caso procedo, botón calc, ingreso el 75 y veo que me da 180.000. Muy bien, pero puedo ir aprovechando e ir verificando en las demás opciones. Está bien, vamos a ver. En opción A, por ejemplo, obtenemos el resultado de 180.000. Ok, vamos a probar así mismo con las demás opciones hasta ver en cuál de ellas pues se destaca la mayor ganancia, porque si bien es cierto, no tendría sentido hablar, digamos, de la ganancia máxima si de repente en alguna otra opción se obtiene un resultado todavía más alto. Hemos de verificar si esta opción A se mantiene como la mayor ganancia entre todas las posibles que me dan. Así que me devuelvo, le doy al botón calc y ahora pruebo la opción B, 150. En este caso veo que me da un resultado igual a 0. Interesante ese detalle. Que si verificamos la opción C, en el caso de la opción C, el valor que ingresaríamos para X sería 2400. Así que procederíamos y vemos que el resultado que nos da es de menos ¿cuánto? 5 ceros. Vamos a ver, vamos a escribirlo y vamos a ver si lo podemos leer. Menos 1, 7, 2, 8 y 5 ceros. Esto vendría siendo menos 172.800.000 colones. Esto de ganancia no tiene ningún parecido. Y ya me da la idea de que si lo probamos con opción D, vamos a obtener nuevamente un resultado bastante negativo. Y veo que así es. Menos 704 millones, creo. 595.968. Y lo insisto, esto de ganancia no tiene nada. Por lo que veo, de las 4 opciones, la que se mantiene como la mayor ganancia obtenida viene siendo el de la opción A. Así que sin ningún problema, la marco como respuesta correcta para este ejercicio 39. Y con esto procedo a trabajar con el siguiente ejercicio. Ejercicio número 40. Dice, en la siguiente tabla se muestran algunos datos de la relación existente entre la cantidad de tortugas que desovan en una playa del país y los años que han transcurrido de la observación. Vemos que en años transcurridos, pues estos avanzan, 0, 1, 2, 3, 4, muy bien,
Mientras que la cantidad de tortugas nos dicen para cada caso 18, 20, 22, 24, 26 tortugas en este caso. Ok. Nos dice que de acuerdo con la información dada, la función que mejor se adapta para describir la cantidad de tortugas observadas durante los años transcurridos corresponde a una función, vamos a ver, pues resulta que en este caso vemos que los años transcurridos van avanzando de forma constante o van creciendo de forma constante a razón de más uno, más uno, más uno, más uno en cada iteración que vemos en las preimágenes. Hagamos de cuenta que la primera fila de valores son valores en X, sin ningún problema. Mientras que en Y podemos ver, o sea, en lo que es la cantidad de tortugas, que los valores van creciendo de 2 en 2. Para no profundizar mucho, les cuento que en este tipo de fenómeno vemos que hay una razón de cambio que se mantiene constante, considerando pues el espaciado que hay entre las preimágenes, entre una preimagen y otra, y entre las imágenes, entre una imagen y otra. El espaciado siempre es exactamente el mismo y se va, como les digo, y se va dando el progreso mediante sumas. Este tipo de fenómenos pues corresponden perfectamente a una función lineal, donde que trabajamos en las X, es más, voy a presentarlo, digamos, de forma un poquito más textual. En la opción A, podemos decir que es lineal, al tener que la razón de cambio en las X se dan mediante sumas y en las Y, o sea, la razón de cambio que tenemos en las Y, se da también mediante sumas. En las demás opciones, por ejemplo, si fuera en una opción, en una función cuadrática, o sea, para que sea una función cuadrática, digamos que los fenómenos que se dan en la función lineal deben darse de forma muy parecida en la función cuadrática, solamente que en las Y se da, digamos, como el fenómeno de que la razón de cambio no se mantiene constante, sino que éstas tienen su propia progresión. Entonces van creciendo también a un ritmo, pero más enfocado en los espacios que habrían entre las imágenes. En ese caso le podríamos llamar una función cuadrática. Si, por ejemplo, si fuera una función, por ejemplo, logarítmica, para que sea una función logarítmica, vamos a considerar que en este hipotético caso, en una función logarítmica, les planteo que en las X los valores normalmente van avanzando mediante un producto. Es decir, que se establece o se detecta un valor que a la hora de multiplicar una preimagen, se obtiene la siguiente preimagen y dicho producto se mantiene pues de forma constante a la hora de avanzar en las X. Y mientras tanto, pues se da que en la función exponencial tendríamos una situación bastante similar, pero considerando este fenómeno en las Y. Esto para comentarlo muy por encimita. Van a haber más videos o pueden encontrar más videos en los cuales pueden profundizar más sobre esto. Pero mientras tanto, pues puedo decirles que el fenómeno que tenemos aquí cumple perfectamente las condiciones para corresponderse a una función lineal, razón por la cual marcaría la opción A como respuesta correcta para este ejercicio. Y con esto dicho, pues podemos proseguir con el siguiente ítem. Veamos ahora el ejercicio 41 que dice, considere la siguiente información. Dice que durante un estudio de laboratorio se determinó que cierto tipo de bacteria, al ser introducido en un ambiente controlado, quintuplica su población por minuto. De acuerdo con la información dada, la función que mejor modela el crecimiento P de X de esta bacteria en el tiempo en minutos X, y considerando, por ejemplo, P sub 0 como la población inicial, corresponde a... Para esto podríamos considerar un pequeño ejemplo. Considerar, por ejemplo, hipotéticamente, que según el tiempo transcurrido, digamos 0 minutos, consideremos una población inicial de, qué sé yo, de cuántas bacterias nos dicen, digamos que con dos bacterias, por dar un pequeño ejemplo. Pero vean que cuando transcurre ya un minuto, se dice que la población de bacterias de repente se quintuplica. Eso quiere decir que tomamos de forma recursiva la población que teníamos anteriormente y la vamos a multiplicar por 5. Todo bien. O que de repente, si dejamos que transcurran 2 minutos, entonces dicha población que tendríamos se volvería a quintuplicar, ¿verdad? En otras palabras, dicha cantidad de forma recursiva se vuelve a multiplicar por 5. Y pueden hacerse a la idea que dicha situación se volvería a dar
a la hora de transcurrir 3 minutos. O sea, que dicha cantidad de bacterias que teníamos en este punto nuevamente se quintuplican. Esto, para que lo analicemos de una forma un poquito más general, hagan de cuenta que en realidad estamos considerando, por ejemplo, a los 2 minutos transcurridos, 2 por 5 por 5, por dar un ejemplo, que inclusive se puede resumir como un 2 por 5 elevado a la 2, ¿verdad? O en el caso de que transcurran 3 minutos, sería verlo como el 2 inicial multiplicado por 5, multiplicado por 5, multiplicado por 5, como pueden ver, un total de 3 veces. Lo que es lo mismo que expresarlo en forma exponencial como un 2 por 5 elevado a la 3. No sé si alcanzan a ver a lo que me estoy refiriendo, pero por ejemplo, en términos de población inicial, el 2 se mantiene completamente independiente de la operación, del producto que se está aplicando. Y el 5, como base exponencial, se mantiene presente en todos los casos. Y vean que a medida que va avanzando el tiempo, a medida que cambian los minutos que transcurren, va cambiando también el exponente que se utiliza a la hora de hacer los cálculos correspondientes. Es decir, que la población inicial, si la estamos expresando con P sub 0, pues está bien que se mantenga como P sub 0, pero tomen en cuenta que esto se estaría multiplicando por 5 elevado a la X, puesto que sería según la cantidad de minutos que han transcurrido. Si alcanzan a ver, estaríamos hablando entonces de la opción B, la cual se marca entonces como respuesta correcta para este ejercicio 41. Y con esto dicho, pues procedemos y avanzamos con el siguiente ejercicio. Veamos ahora el ejercicio 42, que dice, considere las siguientes tablas referidas a las funciones f y g. La tabla número 1 corresponde a la función f, la tabla número 2 corresponde a la función g. Está bien. Dice que de acuerdo con la información dada, considere las siguientes proposiciones. La primera dice que la función de la tabla número 1 se adapta mejor a un modelo que corresponde a una función logarítmica. Mientras que la tabla número 2, o la función de la tabla número 2, dice que se adapta mejor a un modelo que corresponde a una función raíz cuadrada. Pues consideremos las condiciones necesarias para que esto sea cierto. Por ejemplo, para que sea una función logarítmica, se supone que la razón de cambio percibida en las x han de estarse desarrollando mediante productos o mediante multiplicaciones, mientras que la razón de cambio en las y debería estarse reflejando mediante sumas de forma directa o mediante restas, según sea el caso, o sea, mediante sumas o restas. ¿Ok? Mientras que en la función raíz cuadrada, para que sea una función raíz cuadrada, condiciones necesarias, pues considerar que la razón de cambio en las x debería darse estrictamente por sumas o restas de manera pues lineal, de manera directa, mientras que la razón de cambio en las y, no, corrijo, en la función raíz cuadrada más bien se tiene que dar con una variación en los espacios que habrían entre las x. Más adelante les hablaré de esto. Pero en las y, aquí es donde sí, debería darse, digamos, una progresión lineal o directa con respecto a las imágenes. Me dejaré explicar, pues. Empezamos con la función logarítmica, o empezamos pues con la tabla número 1. Chequemos, por ejemplo, que los valores en las X y en las Y, o en las preimágenes e imágenes, se ve un poquito errático, pero por lo menos veo que en las imágenes de repente hay una progresión lineal completamente consecutiva con respecto a las Y, a partir de la imagen igual a 2 en adelante. Así que esta parte de la tabla no la voy a tomar en cuenta. Ya parto, digamos, del hecho de que los valores en Y van avanzando de forma lineal de uno en uno. Y eso pues da cierta esperanza de que se cumplan las condiciones necesarias para denominar esto una función logarítmica. Ok. Más sin embargo, a la hora de revisar los valores en X, habría que ver algo importante. Primero, que si lo intentamos por productos, para saber si la razón de cambio se corresponde a un producto, uno tendría que realizar divisiones de 9 entre 4 y de 16 entre 9, es decir, la tercera imagen entre la segunda imagen, luego cuarta imagen entre tercera imagen, y verificar si los resultados se mantienen constantes. Lo planteo aquí en pantalla, 9 entre 4 y luego 16 entre 9. Pero es que ya aquí vengo sospechando muy fuertemente de que dicha consistencia no se mantendría en este caso. Y lo muestro en la calculadora para que vean que no es exageración por parte de uno. 9 dividido entre 4.
nos da nuevamente fracción 9 cuartos y esto corresponde a un decimal 2,25. Ok, pero si lo consideramos con la razón de 16 entre 9, pues si bien la calculadora me devuelve otra vez la fracción 16 entre 9, primero veo que no me devolvió otra vez el 9 cuartos y ya eso es una sospecha en mal sentido. Y tras de eso vemos que en decimal definitivamente nos da algo completamente diferente. Es decir, la razón de cambio por productos no se mantiene constante en estos valores que tenemos en X. Y era la condición importante que necesitaba verificar con respecto a si era una función logarítmica. Es decir, probablemente sea otro tipo de función, pero por lo menos logarítmica me doy cuenta que no lo es. Y a causa de eso, la primera proposición se da por incorrecta. Mientras que en la segunda proposición, ok, tendríamos que checar nuevamente. Primero noto que nuevamente en las X los valores avanzan de forma muy errática o muy radical, muy exagerada. Pero en las Y, en las imágenes, noto nuevamente que hay cierta continuidad a partir del 2 en adelante. Puedo ver, digamos, que los valores van aumentando de forma consecutiva de uno en uno. Y todo bien en ese aspecto, no hay ningún problema. O sea, si quiero considerar esta tabla número 2 como una función cuadrática, pues empezamos bien. Solamente que para la función cuadrática se supone que los valores que hay entre las X deberían tener un distanciamiento definido, tal vez no directamente en los términos que me dan, y ya se los voy a mostrar. De 4 al 8, pues sabemos que hay 4 unidades de diferencia. Así que pues decimos que hay una razón de cambio de 4 unidades entre estas iteraciones. Pero del 8 al 16 hay una diferencia de 8 unidades. Y luego, si nos fijamos del 16 al 32, aquí tendríamos una diferencia de 16 unidades. Si bien es cierto, la linealidad directa que debería corresponder en estas preimágenes no se da, pero la función raíz cuadrada ya tiene previsto eso, o ya lo tiene presupuestado, ya que la función raíz cuadrada no se preocupa tanto por las preimágenes directamente, sino por los espacios que habrían entre estas preimágenes, procurando que estos espacios también tengan, digamos, como una razón de cambio que les digo debidamente definida, que se mantenga constante en este segundo orden. Pero me temo que tampoco se va a dar, porque entre este 4 y este 8 que tengo escrito en azul, nuevamente tenemos 4 unidades de diferencia. Y si analizamos entre el 8 y el 16, vemos que se dan 8 unidades de diferencia. En esta parte del análisis, se supone que los espacios ya deberían tener una progresión con una nueva razón de cambio, ahora sí, definida y mantenida como constante. Pero no se está logrando esto, cosa que provoca que esta segunda función le corresponda tal vez otra clasificación u otro modelo matemático, pero para el caso no sería una raíz cuadrada. Razón por la cual pues me va a tocar marcar esta segunda proposición como falsa también o como incorrecta y en consecuencia proceder a marcar la opción B como respuesta correcta para este ejercicio 42. Hecho de esta forma, señores, vamos a dejar el video hasta aquí para que pues puedan procesar todo lo trabajado, puedan asimilarlo y todo, mientras que de mi parte pues no me queda más que expresar gratitud a la compañía, paciencia y fuerza que me transmiten ustedes en estos videos como tal. Así que pues que se les agradece el pulgar arriba si es que les es de gran utilidad el video, si lo aprovechan bastante. Si no se han suscrito todavía, pues se les invita a darle al botón rojo y al mismo tiempo activar la campana para que reciban notificaciones de videos futuros que se van a estar subiendo muy pronto. ¿Qué les cuento? Pues no, o sea, si pueden compartirlo con más personas que sepan que se están preparando para estas pruebas, aprovechen porque lo van no, o sea, le van a sacar un provecho increíble, ustedes lo saben. ¿Qué les puedo decir? Comentarios, pensamientos, lo que quieran expresar de sus corazones. La caja de comentarios está completamente habilitada para ustedes. Que de mi parte, pues yo me voy alejando poquito a poquito para irme preparando para el siguiente video, del cual espero encontrármelos otra vez con igual o mayor disposición. Y así sin más, pues me les despido. Les habla el profe Dan y que les digo siempre, con todo y todo, echamos siempre para adelante con el estudio.